Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de los stepper motor, es decir, los motores de paso. Vamos a hablar ampliamente acerca de ellos. Es all about the stepper motor. Es decir, vamos a hablar desde las definiciones, vamos a conversar ampliamente acerca de los tipos de motores de paso que existen, los motores de paso bipolares, los motores de paso unipolares, sus principios de funcionamiento y lo más importante aún es cómo es que trabajan realmente, teniendo en cuenta las características técnicas. Así que vamos a ver realmente qué es lo que les tengo para ustedes acerca de los stepper motors. Continuamos entonces. Pues bien, vamos con nuestra estrella, el stepper motor, conocido también como motor de paso. Es básicamente una pequeña presentación, una PPT que he realizado exclusivamente para ustedes, mis seguidores de mi canal de YouTube. Vamos a hablar ampliamente de los stepper motor, qué es y cómo funciona realmente. Para ello, vamos a empezar con una pequeña definición. El motor paso a paso también se le conoce como motor de paso o stepper motor. Es básicamente un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares. ¿Por qué se le conoce como un dispositivo electromecánico? Porque está formado internamente por la parte eléctrica, que en sí la constituye el estator a través de unas bobinas, y una parte mecánica que vendría a ser el rotor, que va a permitir los movimientos angulares o desplazamientos angulares en función a unos impulsos eléctricos digitales que apliquemos a sus entradas. Básicamente eso es la definición de un stepper motor, una definición, digamos, básica, que nos va a permitir luego conocerlo más a fondo. Dentro de las características técnicas de un stepper motor es básicamente que nos va a permitir girar una cierta cantidad de grados. A estos grados también se les conoce como pasos o medios pasos dependiendo de sus entradas de control. Es decir, mientras yo aplique una cierta cantidad de corriente digital o pulsos digitales a las entradas, es decir, a los cables que alimentan las bobinas, lo que yo voy a hacer es hacer girar el eje de este stepper motor en unos ciertos desplazamientos angulares. A estos ciertos desplazamientos angulares se le conoce como pasos o medio pasos. Ya vamos a hablar después, cuando veamos la presentación que tengo al final de este video, de cómo es que funciona, digamos, el principio de funcionamiento básico de un stepper motor. Y ahí vamos a reconocer qué es un paso o qué es un medio paso. Dentro de sus otras características podemos decir que sus entradas de control son controladas digitalmente, es decir, necesitamos aplicar un cierto voltaje digital o pulsos digitales a las entradas, es decir, a los terminales de las bobinas, para que el motor de paso pueda girar un cierto paso o un medio paso. Se comporta de la misma manera como un conversor digital analógico y puede ser gobernado por impulsos procedentes de sistemas digitales. ¿Por qué se dice que se comporta como un conversor digital analógico? ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacemos es aplicar pulsos digitales a las entradas de las bobinas del motor, el stepper motor, y internamente el motor lo que hace a través de sus bobinas, a través de las corrientes eléctricas internas que se generan en las bobinas y los campos magnéticos, hace de que se produzcan los movimientos angulares o los pasos de manera analógica. Por lo tanto, se dice que un motor stepper motor, digámoslo así, se comporta como un conversor de digital analógica. Convierte las señales digitales que aplicamos en movimientos angulares de manera analógica. La característica más importante de estos motores es el mismo hecho de poderlo mover un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Es decir, mientras apliquemos ciertos pulsos a las entradas, vamos a mover el rotor de este motor de paso y estos pasos o estos pequeños desplazamientos angulares pueden variar desde 90 grados hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8 grados. Es decir, son motores de alta precisión. Eso lo vamos a ver luego, ya cuando veamos las ventajas y los usos de los motores de paso. Lo más importante aquí es que podemos mover el rotor o el eje de este stepper motor desde 90 grados, ya sea con un pulso o con 4 pasos, o incluso con pequeños pasos tan diminutos y precisos de tan solo 1.8 grados. ¿Se imaginan poder desplazar el carro de una impresora de carro ancho, esas impresoras matriciales que se pueden mover lateralmente? En este caso, el cabezal de la impresora se mueve a grados muy mínimos, en este caso puede incluso llegar a grados de 1.8 grados.
poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o bien totalmente libres. Esto nos indica de que mientras, ¿qué es el término enclavado? Perdón, el término enclavado significa de que el motor puede quedarse estático en una cierta posición mientras tengamos alimentado al menos una de sus bobinas, una o todas de sus bobinas. Basta con que una de sus bobinas esté alimentada con un pulso digital eléctrico, el motor se va a quedar enclavado, es decir, se va a quedar estático sin que ninguna fuerza externa lo pueda mover. A eso se le conoce como enclavamiento. O bien pueden quedar totalmente libres si es que no aplicamos ninguna señal de control digital a las bobinas. Es decir, pueden estar libres pueden girar libremente de manera manual o en todo caso los podemos enclavar en una cierta posición, basta con alimentar una bobina o todas sus bobinas externamente. Dentro de las ventajas y usos que tenemos para los stepper motor, básicamente podemos decir que son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos pequeños y precisos. Ya lo hemos dicho, los motores de paso son tan perfectos y son tan precisos que los pequeños movimientos o pasos o desplazamientos angulares que podemos producir con un cierto pulso nos va a permitir darle esa característica, es decir, son tan precisos a través de pequeños movimientos producidos por señales digitales. Son ideales dentro de sus usos, podemos decir que son ideales para la robótica, en los brazos robóticos. En los brazos robóticos mucho se utiliza básicamente en los equipos médicos para lo que es las operaciones a través de láser. Se utilizan los motores de paso para poder realizar las operaciones con láser con una alta precisión, ¿no? Lo utilizamos también en los drones, que lo hemos visto en varios videos en mi canal de YouTube, también en los equipos de radiofrecuencia o radiocontrol que utilizan los drones, y como lo dije anteriormente en las láminas anteriores, también se utilizan en las impresoras digitales para poder mover el carro en donde se ubica el cabezal y poder mover milimétricamente el cabezal para poder imprimir sobre un papel. También se utiliza en las plantas industriales para la automatización, en los robots de las grandes plantas industriales de las fabricaciones de los autos, por ejemplo, lo hemos visto, y obviamente también dentro de sus características o ventajas de uso, podemos decir que también se utilizan en los CNC router. ¿Quién no conoce un CNC router? Una máquina altamente sofisticada, de una alta precisión que nos va a permitir cortar metal, madera, o incluso otros materiales a una alta precisión, ¿no? Ahí es donde es realmente donde se utilizan los motores, los stepper motor o motores de paso. Obviamente hay otras aplicaciones, pero estas son las más importantes. Dentro de los tipos de motores, a decir verdad, los tipos de motores, los stepper motor, existen varios tipos de motores que no voy a abordar en esta lámina o en esta presentación, pero sin embargo, los más comunes son los motores utilizados en robótica. Dentro de los tipos de motores utilizados en robótica, los más usados son los motores de imán permanente. Estos motores, básicamente, están constituidos por un rotor en donde se aplican varios imanes permanentes y con un cierto número de bobinas excitadoras bobinadas en su estator. Es decir, acá podemos ver en esta pequeña imagen un motor, un stepper motor del tipo de imán permanente. Está formado por un rotor. Al rotor se le denomina en un motor a la parte que se mueve libremente. Y al estator vendría a ser la parte estática, en este caso vendría a ser el chasis. El rotor, como lo digo acá en la lámina, está formado básicamente por varios imanes permanentes, que lo vamos a ver luego en la siguiente imagen, y el estator, que es la parte mecánica o estática de todo motor. En este caso, se le han bobinado una cierta cantidad de bobinas, en este caso 4 bobinas para este tipo de motor, de manera tal de que aplicando los pulsos digitales en sus entradas, en sus terminales de las bobinas, podemos hacer de que el rotor o la parte móvil se mueva en un sentido u otro milimétricamente. ¿Ok? Las bobinas son parte del estator, como lo dije anteriormente, y el rotor es un imán permanente, es decir, la parte que se mueve está formada por imanes permanentes, de ahí el nombre de motor de imán permanente. Toda la conmutación o excitación de las bobinas debe ser externamente manejada o controlada por una parte electrónica, es decir, por un controlador. ¿Ok? Acá podemos ver una imagen más
nítida o más clara de lo que realmente forma las partes internas de un motor de imán permanente. Podemos ver a la izquierda un rotor con imán permanente. Este es el rotor que vendría a ser el eje, la parte que se mueve. Acá podemos ver los imanes permanentes, la parte central, y a la derecha podemos ver la parte estática, es decir, la parte que genera el campo magnético a través de las bobinas, vendría a ser el estator con 4 bobinas. Acá podemos ver los cables externos que llegan a 4 bobinas. Acá tenemos una bobina, acá tenemos otra bobina, acá podemos ver más con más nitidez la tercera bobina y la cuarta bobina. Digamos la bobina A, B, C y D. Estas bobinas, al yo aplicar una cierta cantidad de pulsos digitales a sus entradas, que lo vamos a ver luego, lo que va a hacer es generar un campo magnético, y dependiendo de cómo se apliquen los pulsos digitales a las entradas de las bobinas y conmutando los voltajes o los pulsos aplicados a cada bobina, voy a hacer que ese campo magnético interactúe con el campo magnético que tiene, en este caso el rotor o los imanes permanentes, y haga que éste se desplace milimétricamente en un sentido u otro, con lo que conocemos como los pasos. ¿Ok? Básicamente así es como está formado un motor de imán permanente con un rotor formado por imanes permanentes, valga la redundancia, y por un estator en donde se han aplicado ciertas bobinas que son controladas externamente por señales o pulsos digitales. Dentro de los tipos de motores de paso también existen, digamos, otro tipo de motores, ¿no? Los motores de paso de imán permanente se clasifican en 2 tipos, digamos, ¿no? Una subdivisión. Podemos decir que existen los motores bipolares y los motores unipolares, que son ampliamente usados. Vamos a hablar en este momento de los motores bipolares, aquellos motores que están formados en sí por 4 cables, es decir, tienen 4 cables de conexiones. Cuando nosotros veamos un motor de paso o un stepper motor que tiene 4 cables de conexión, de cajón podemos decir que se trata de un motor bipolar. ¿Ok? Acá podemos ver a la derecha una imagen en donde tenemos 2 bobinas y cada bobina tiene un terminal. Por lo tanto, tenemos la bobina 1, la bobina 2, que forman el estator del motor, del stepper motor. En la parte central podemos ver, digamos, el imán permanente, que vendría a ser el rotor, y cada bobina tiene 2 terminales. De ahí que cuando nosotros veamos un stepper motor que tenga 4 cables de conexiones, tenemos que decir ampliamente que se trata de un motor bipolar. Este tipo de motores son más difíciles de controlar debido a que requieren del cambio de dirección de flujo de la corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para generar el movimiento. ¿Por qué se dice que este tipo de motores bipolares son más difíciles de controlar? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer para poder hacer que se produzca un step o un paso, a la vez lo que tengo que hacer es aplicar una cierta cantidad de pulsos en una cierta secuencia, tanto en la bobina 1 como en la bobina 2, para hacer permitir que el campo magnético que se genera en la bobina 1 interactúe con el campo magnético del imán permanente en una cierta posición y se genere un paso. Y luego tengo que invertir la polaridad en esta otra bobina para que se genere otro paso y luego darle una cierta cantidad de voltaje en sentido inverso o en el mismo sentido para que siga girando. Por eso se dice de que estos motores son más difíciles de controlar, porque va a depender mucho de los voltajes o pulsos digitales y a una determinada frecuencia que tenemos que entregarle a cada bobina para que se produzcan los pasos. Ojo con el detalle, son más difíciles de controlar justamente porque tenemos que cambiar el flujo de la dirección de la corriente y obviamente el flujo de la línea del campo magnético de la bobina para que éste interactúe con el campo magnético estático de los imanes permanentes que forman en este caso el rotor. Se necesita un puente H para controlar una bobina a la vez. Como hemos visto en los motores convencionales, en los motores universales que hemos usado, en los motores, en los robots seguidor, en este caso en los robots, diversos robots que hemos hecho en mi canal, estos motores Arduino y algún otro microcontrolador obviamente no pueden manejar estos motores. Para ello necesitamos un motor driver que puede ser un puente H para controlar una bobina a la vez. Es decir, para que se puedan aplicar los pulsos digitales entregados, en este caso por un microcontrolador como Arduino o cualquier otro o un PIC, debemos tener obviamente un sistema, un motor driver, que podría ser, por ejemplo,
los diversos motor drive que hemos visto, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, o incluso un puente H para manejar cada bobina a la vez. En este caso necesitamos un puente H para la bobina 1 y otro puente H para la bobina 2. Ya hemos hablado también de los puentes H en otros videos aquí en mi canal de YouTube. Y también tenemos el otro tipo de motor, porque en la lámina anterior hemos visto los motores bipolares, que están formados por 4 cables, con las características técnicas que ya les he dado, y también tenemos los motores unipolares, que también forman parte de otro tipo de motor, de los motores de paso de imán permanente. Estos motores unipolares se caracterizan porque tienen 5 o 6 cables de conexión. Cuando nosotros veamos un motor de paso o un stepper motor que tiene 5 cables de conexión o 6 cables de conexión, de cajón, en primera instancia, ya sabemos que se trata de un motor unipolar, por lo general de imán permanente si lo utilizamos en robótica. Acá podemos ver las láminas, o digamos a la derecha, dos tipos o dos imágenes que he extraído para ustedes de la web, en donde podemos ver un motor unipolar con 5 cables y en la parte superior un motor unipolar con 6 cables. En el de 5 cables podemos decir que está formado por 4 bobinas, la bobina A, la bobina B, C y D, digámoslo así, y en la parte central una derivación. La derivación o el punto medio de cada bobina es conectado a un quinto cable, es decir, tenemos la conexión 1, la conexión 2, la conexión 3, la conexión 4 y las derivaciones centrales de cada bobina se han unido internamente dentro del motor y solamente sale un solo cable como común. Por lo tanto, decimos que se trata de un motor unipolar de 5 cables, 5 wire en inglés. Si hablamos de un motor unipolar de 6 cables, es de la misma manera, pero las derivaciones centrales no se han unido y son, digamos, extendidas a la salida como cables de conexión. Por lo tanto, tenemos la bobina A, la bobina B, la bobina C y la bobina D, digámoslo así, con su conexión o derivación central extendida en la parte externa, valga la redundancia, si queremos usar el término de esta manera. Por lo tanto, tenemos 6 cables de conexión, un común tanto para la bobina A como para la bobina B y otro cable común para la bobina C como para la bobina D. Y aquí es más fácil de controlar porque simplemente lo que hacemos es, como dice en la lámina, utilizamos un cable común a la fuente de alimentación. ¿Cómo es que controlamos un motor de 6 líneas? El cable común simplemente lo enviamos a la alimentación, en este caso de 12 voltios o de 9.5 voltios, dependiendo del motor de paso, de la alimentación que utilice el motor de paso. Por lo general son 12 o 9.5 voltios. Hay algunos motores que utilizan otros voltajes, pero son los más comunes. Aplicamos la alimentación positiva o el punto común, en el punto común, es decir, el más 12 voltios o más 9.5 voltios en el común de ambas bobinas, y los otros terminales de las otras bobinas, el terminal externo o extremo de cada bobina, de la bobina A, lo aplicamos a tierra para generar cada paso. Obviamente esto se tiene que hacer microcontrolado a través de un microcontrolador, obviamente teniendo en medio un puente H o un motor driver, como lo especifico en la parte inferior. Es decir, yo para poder aplicar un paso o varios pasos, lo que hago es envío el común al positivo de la alimentación y a tierra electrónicamente envío los extremos para aplicar cierta cantidad de pulsos eléctricos a las bobinas de manera tal de que se genere una autoinducción por los campos magnéticos de las bobinas y haga que este campo magnético interactúe con el campo magnético estático del imán permanente y se produzcan los pasos. Entonces, de igual manera, este tipo de motores, los motores unipolares, pueden ser controlados por puentes H, por circuitos integrados como el ULN 2803, ojo con el ULN 2803 que también lo hemos usado en algunos videos, básicamente son buffers que nos permiten entregar altas cantidades de corriente, muy utilizado ampliamente, o por cualquier motor driver como el L293D o el L298N, que también lo hemos usado en 2 de mis videos cuando hemos hablado del control de motores de corriente continua. ¿Ok? Entonces, básicamente, hablamos de los motores dentro de los tipos, de los motores bipolares,
de 4 cables y los motores unipolares ya sea de 5 o de 6 cables. Continuando con los motores unipolares, acá hay un tip importante, que un motor unipolar de 6 cables, como el que vemos acá en la imagen, puede ser usado como un motor bipolar si se dejan las líneas de común al aire. Es decir, si yo estas líneas de común no las conecto, incluso el motor de 5 o de 6 cables, yo lo dejo al aire, simplemente lo dejo al aire, no lo conecto, lo que hago es usar los extremos de ambas bobinas como una sola bobina, es decir, junto las dos bobinas, la bobina A y la bobina B, las junto como si fuese una sola, lo mismo aquí, lo dejo al aire el común y junto la bobina C y la bobina D y hago de que se comporte un motor unipolar como un motor bipolar, es decir, hago que se comporte como un motor bipolar de 2 bobinas, es decir, de 4 bobinas las convierto en 2, como acá, bipolar, de manera tal de que puedo también controlarlas electrónicamente a través de señales digitales o pulsos digitales controlados obviamente por un microcontrolador, ya sea un PIC o un Arduino, por ejemplo. Esa es la gran ventaja de los motores unipolares, que podemos convertirlos en motores bipolares simplemente dejando al aire el terminal común. ¿Ok? Y dentro de los key points o puntos importantes a tener en cuenta en esta lámina o en esta presentación de este video es que el tiempo de duración y la frecuencia de los pulsos aplicados es un punto importante a tener en cuenta. Es decir, va a depender mucho de cómo funcione o los pasos que queremos darle adecuadamente al stepper motor, va a depender mucho de los pulsos, ya sea de la frecuencia o del tiempo de duración de los pulsos que le apliquemos. Si la frecuencia es muy elevada, ojo con la frecuencia de los pulsos es muy elevada, el motor puede reaccionar de la siguiente manera, es decir, se pueden dar, obviamente va a trabajar mal, pero se pueden dar algunas de estas condiciones. Si la frecuencia de pulsos es muy elevada, la frecuencia de los pulsos de control que aplicamos a sus terminales puede producir lo siguiente si esta es muy elevada. Puede que no realice el motor ningún movimiento en absoluto, es decir, que se quede enclavado, simplemente no haga nada. Si la frecuencia es muy elevada, puede producir también que el motor comience a vibrar, a moverse, vibrando, pero sin llegar a girar. Puede también darse de que puede girar erráticamente, es decir, puede moverse de un sitio a otro, el rotor con el imán permanente se puede mover erráticamente, o puede incluso llegar a girar en sentido opuesto, es decir, si lo que nosotros queremos es hacerlo girar en el sentido de las agujas del reloj de manera clockwise, simplemente va a girar en sentido opuesto o viceversa, ¿no? Por eso un punto importante a tener en cuenta es el tiempo de duración y la frecuencia de los pulsos de control. Esto se tiene que ver y se tiene que tener en cuenta cuando adquirimos, obviamente, un stepper motor o un motor de paso. Un punto importante es la frecuencia de trabajo en los pulsos que vamos a aplicar para poder controlar este stepper motor. Y finalmente, ahora sí, vamos a ir a un principio básico del funcionamiento de los stepper motor. Para ello voy a hacer uso de una presentación, digamos, que encontré en la web y que lo voy a poner para acá, aquí a ustedes, para que puedan entender básicamente cómo funciona un stepper motor. Continuamos con la siguiente parte entonces. Pues bien, ahora vamos a ver una pequeña presentación manual, digamos, que lo encontré en la web y que me pareció adecuado para este video. En esta presentación manual lo que vamos a hacer es, tenemos, supongamos, digamos así, un motor bipolar de 2 bobinas, la bobina a la izquierda y la bobina en la parte inferior. Tenemos esta bobina, está enrollada sobre una parte estática que vendría a ser un material de fierro magnético o hierro magnético, como le quieran llamar, que constituye el estator. La otra bobina también está enrollada sobre un núcleo o de hierro magnético, en este caso la bobina B, bobina A, la bobina B. Y en la parte central se encuentra, que forma el eje, un imán permanente con una cierta polaridad. Obviamente todo imán tiene una polaridad, es decir, un polo positivo, que vendría a ser el polo norte y el polo sur. Entonces, vamos a empezar con los pasos y los medios pasos que les hablaba, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo hacer que este imán permanente, que constituye el rotor o la parte móvil, vamos a hacerlo mover, o cómo es que yo lo hago mover un paso o un medio paso a la vez?
Para ello, en la animación, lo que hacemos es aplicamos un cierto voltaje o pulso digital en la bobina A. La fecha hacia arriba indica un polo positivo acá y un negativo acá, un pulso digital, digámoslo así. Luego ese pulso va a caer y continúa en cero. Aplicamos el pulso, un voltaje positivo acá y un negativo acá, sobre la bobina A. Ese pulso digital, que es una corriente eléctrica obviamente, lo que va a generar a través de la ley de la mano derecha, incluso la ley de Lenz, que ya lo hemos visto en el curso de electrónica, un campo magnético que se expande. Ese campo magnético que se expande va a viajar a través del núcleo de hierro magnético de la bobina A hacia la parte superior o el extremo que vemos acá y va a convertirse esta bobina con este núcleo de hierro magnético en un imán, un electroimán, es decir, va a generar un polo positivo y un polo negativo, en este caso un polo norte y un polo sur, de manera tal de que el imán, al tener la polaridad opuesta, se va a atraer y se va a quedar en esta posición. En este primer punto de la presentación, el imán se orienta su polo norte hacia el polo sur porque se atrae generado por el electroimán al aplicar yo un voltaje positivo y negativo. En la siguiente parte, ¿y qué sucede si yo aplico una corriente en el mismo sentido, un polo positivo, un punto más positivo acá y un punto negativo acá, sobre la bobina B? De igual manera se genera un campo magnético que va a viajar por el núcleo de hierro magnético, de manera tal de que se va a generar un polo norte y un polo sur en este electroimán, y lo que va a hacer que la duración de este pulso que yo aplico acá va a generar de que este polo sur va a atraer de manera más intensa que este otro polo sur al polo norte del imán permanente que es el rotor, de manera tal de que estando así, al aplicar yo el voltaje acá, lo atrae y se genera un medio paso. Este movimiento que vemos acá, de esta posición a esta otra posición, se le conoce como medio paso. Estando las dos bobinas magnetizadas digitalmente por el pulso digital a una determinada frecuencia, en una cierta cantidad de voltaje aplicado a cada bobina, en el siguiente paso yo desmagnetizo la bobina A y mantengo el nivel sobre la bobina B de manera tal de que yo ya estando en esta ubicación, al yo desmagnetizar la bobina acá, lo que hago es lo atraigo completamente en esta secuencia de pasos, de manera tal de que genero el paso completo. Estando acá en el norte, generé el primer medio paso y luego genero el paso completo. De manera tal de que he movido en un paso completo el rotor constituido por el imán permanente desde esta ubicación hasta esta otra ubicación. En la siguiente parte, en el siguiente pulso, o en el transcurrir del tiempo, digitalmente, digámoslo así, lo que hago es invierto la polaridad, ya no aplico el positivo arriba, sino el positivo lo aplico abajo, en la bobina A, y el negativo en la parte superior, de manera tal que genera un campo magnético y este electroimán ya tiene un polo norte en la parte superior y un polo sur en la parte inferior, de manera tal de que genero otro medio paso y así. Va a depender mucho de cómo yo vaya conmutando las corrientes y los voltajes que aplico a ambas bobinas. Acá generé el medio paso, en el siguiente paso, en la siguiente parte del tiempo, desmagnetizo esa bobina, mantengo el voltaje aplicado en sentido inverso en la bobina A, ya generé dos pasos, el primer paso acá, el segundo paso acá, y así, ¿no? Luego, en el siguiente parte, invierto la polaridad acá, genero un medio paso, finalmente desmagnetizo esta bobina, mantengo el mismo voltaje acá, genero el tercer paso, y finalmente magnetizo del mismo voltaje, aplicando el mismo voltaje, generando un campo magnético
de manera tal de que hago un medio paso y finalmente en la siguiente parte lo que hago es regreso al punto inicial y generé 4 pasos y una rotación, en este caso para nuestro ejemplo, de 360 grados. Como ven, esta es la manera como es que realmente funciona un motor, en este caso de imán permanente, para nuestra presentación, y espero que el video haya sido de su agrado. Hasta aquí esta parte del video es una parte teórica que lo he pensado hacerlo hace mucho tiempo y que ahora tengo la oportunidad de poderlo hacer y que me da y que gracias al canal y a todos los conocimientos que puedo brindarles, tengo a bien ya poder brindárselos a ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento. Si el video les gustó, no se olviden darle like. Asimismo, los invito a que me puedan visitar y seguir en mis redes sociales que están en la descripción de este video, y obviamente los invito a seguir el siguiente video en donde vamos ya a identificar ya de manera práctica cómo poder identificar si el motor es un motor unipolar, si es un motor bipolar, y vamos a también determinar cómo identificar los cables de las extensiones de las bobinas y ver qué bobina corresponde a qué cable, y que es muy importante poder medirlo y sobre todo saber si el motor está en buenas condiciones o no. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte del video y espero hacer un tercer video en donde ya vamos a ver de manera ya más práctica el control a través de un microcontrolador. Ok, los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología, y como lo voy a repetir, también me pueden seguir en mis redes sociales y aparte en mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y 251 videos de ciencia y tecnología. Si el video les gustó, pulgar arriba. Gracias.